Cultura empresarial, actividad 3, unidad 3. ¿Qué es un plan de acción? Es el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen los plazos de tiempo y se calcula el uso de los recursos. Un plan de acción básicamente es una presentación resumida de lo que tienen que realizar las personas en un tiempo específico, utilizando cierta cantidad de dinero con el fin de lograr un objetivo. Ese es un plan de acción. ¿Pero qué elementos lleva un plan de acción? Bueno, lleva alrededor de 7, pueden ser hasta 10. ¿Cuál es la parte primordial de un plan de acción? Alcanzar un objetivo. Entonces, lo primero que tiene que hacer una empresa que quiere llevar a cabo un plan de acción es fijar un objetivo. Fijar cuánto se quiere lograr, cantidad y calidad. Hay que ser realistas en esta parte. ¿Cuándo se quiere lograr? ¿En qué cantidad de tiempo? ¿Dónde se quiere realizar? ¿El lugar? ¿Una conferencia? ¿Una sala de juntas? ¿Algún restaurante? Etcétera. ¿Con quién y con qué se desea lograrlo? Si la plática va dirigida al personal, a administración, a los obreros y contratar personal capacitado. ¿Cómo saber si se está alcanzando el objetivo? Hay que evaluar el proceso dependiendo de cuánto tiempo, 1, 2, 3 meses. ¿Cómo determinar si se logró el objetivo? Aquí es donde tenemos que evaluar el resultado de las otras 6 partes que ya mencionamos. Para poder entenderlo un poquito mejor, se divide en 5 fases. La fase número 1, hay que identificar el problema. Por ejemplo, si tenemos una empresa que no tiene comunicación, hay que ver por qué la empresa no tiene comunicación, si es con todas las áreas de la empresa o es específicamente un área en general, si se llevan bien, si hay buen ambiente de trabajo o a qué se debe esa situación. Una vez que se ha analizado y detectado el problema, se diagnostica para poder llegar a una solución. Posteriormente se genera un plan de actuación, se desarrolla esa solución y posteriormente y al final se evalúa esa reflexión. ¿Sí? Si la gente no tiene comunicación y todo resulta que es por falta de un formato, se genera un formato, se entrega el formato, se le da desarrollo a un formato y tiempo después se verifica si la información fue viable o no o qué se puede cambiar y corregir en el camino. Los planes de acción solo se concretan cuando se formulan los objetivos y se ha seleccionado la estrategia a seguir. Los principales problemas y fallas de los planes se presentan en la definición de los detalles concretos y se recomienda usar un cuadro parecido a este: actividades, cuánto, tiempo, lugar, recursos, seguimiento y logro. Un planteamiento metodológico. Una vez que ya tenemos el problema, hay que definir el tema, buscar fuentes, revisar, analizar, plantear algunas premisas, establecer técnicas. Hay que hacer una serie de preparación para verificar a qué grupo vamos dirigidos, activar un plan de acción, pero ir preparados con ese plan de acción. No podemos llevar solamente el hecho de que la empresa o el área determinada no tiene comunicación. Hay que saber por qué no tiene comunicación, hay que buscar fuentes, entrevistas, encuestas, test, etcétera, etcétera, etcétera. El plan de acción es un instrumento para la evaluación continua de un programa. Es a su vez la representación real de las tareas que se deben realizar, asignando responsables, tiempos y recursos para lograr un objetivo. El programa, el plan de acción, la evaluación y la evaluación básicamente es un círculo. Objetivos. ¿Qué son los objetivos? Bueno, los objetivos son cualquier plan de acción que debe partir de los objetivos que se desean alcanzar. Estos representan los cambios esperados de tal forma que se atienda a la problemática planteada y las causas detectadas en el diagnóstico. Los objetivos son expresiones del cambio deseado, orientadores para el planteamiento de estrategias y orientadores de esfuerzos y acciones. ¿Cómo se deben de formular los objetivos? Fácil, claros y sencillos. El área determinada de finanzas no tiene comunicación con el área de compras. ¿Sí? Normalmente se plantean utilizando verbos en infinitivo. Se formulan de tal manera que se puedan verificar. Deben de ser congruentes con el tema. Si yo estoy hablando de la comunicación o del comportamiento de los empleados o de un mal ambiente de trabajo, no puedo de repente hablar de lo caro que está el dólar o de por qué el producto tal ya no se vende o por qué los procesos de la empresa cada vez son más lentos. Hay que elegir un objetivo y tratar uno solo a la vez.
Cantidad, calidad y tiempo. Es importante conocer la duración del plan de acción. No podemos abrir un plan de acción y no saber cuánto va a durar. La gente tiene derecho de saber cuánto va a durar y nosotros también, si vamos a mostrar el plan de acción, tenemos que decirle al dueño de la empresa cuánto tiempo se va a llevar ese plan de acción, qué va a aportar a los asistentes, ¿sí? Y estos parámetros se establecen desde un inicio, como ya lo venía mencionando. Lugar y personal. Aquí es muy variado. Hay personas o empresas que tienen salas de conferencias o lo hacen afuera de la planta o a veces, por ejemplo, a mí me tocó una ocasión que nos invitaron a desayunar y reservaron un área especial donde estuvimos durante 3 horas, aproximadamente 3 sábados. Entonces es importante diagnosticar el lugar y el personal que va a asistir a esta conferencia, a este curso, a este plan de acción para poder alcanzar un objetivo. Los recursos financieros, hay planes de acciones, hay cursos de capacitación que van desde los 5,000 pesos hasta los 60,000. Todo depende del bolsillo de cada empresario y cuánto quiera invertir en este plan de acción para poder alcanzar ese objetivo. El problema, como ya lo veníamos mencionando, puede ser muy variado. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué, dónde y qué? Hay que hacernos todas estas preguntas para definir y argumentar el problema. Hay que estudiar perfectamente la empresa para que ésta pueda diagnosticarnos el problema y poder analizarlo. Diagnóstico, como ya lo dije, una vez que se tiene el problema hay que realizar un diagnóstico, hay que evaluar por qué sucede, cuándo sucede, cómo sucede, quién lo hace, por qué lo hace, cómo lo hace, para poder entender un poquito más y penetrar en la empresa, para poder diagnosticar las causas que están realizando o que están afectando ese problema en sí y poder arrancarlo de raíz. Resultados. Una vez que acabamos de aventar el plan de acción, que ya tenemos el problema, ya lo diagnosticamos, ya lo analizamos, ya buscamos fuentes de información, técnicas, motivación, un lugar, un recurso, una duración, ahora tenemos que arrojar toda esa información para que genere resultados en el corto o largo plazo, dependiendo del objetivo que se haya planteado. Los resultados son de vital importancia. Yo siempre he pensado que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, si encuentras un resultado o un formato o un diagnóstico que analizado con las fuentes importantes puede darte un resultado y que de ese resultado se siga mejorando, eso es lo que yo llamo un buen plan de acción, donde encuentras un problema, lo diagnosticas, lo analizas, lo combates, das las herramientas y consigues resultados. Las fases, ya conocemos las fases, la problematización, el diagnóstico, el plan de acción o de intervención, la ejecución y la evaluación-reflexión. Este punto es importantísimo, la evaluación-reflexión, porque constituye una fase que involucra las tareas de evaluación de resultados. Es decir, si no evalúas y reflexionas el resultado final, difícilmente vas a poder entender si los beneficiarios captaron o no la idea que tú traías del plan de acción. Es importantísimo esto. Y el aspecto o elemento del plan son las preguntas de retroalimentación, las metas, los sujetos, los recursos, tanto financieros, técnicos como materiales, la disposición de los espacios físicos, el tiempo y los indicadores de logro. Todas estas preguntas nos sirven bastante para poder asentar un plan de acción que no se nos escape nada desde el problema, el diagnóstico, el análisis, las fuentes, las técnicas, incluso una lluvia de ideas, entrevistas, test, cuestionarios, incluso podemos hacer dinámicas entre los mismos participantes para poder comprender un poquito más y atacar el problema que la empresa nos vaya a definir. Éxito, básicamente esto es una generación de plan de acción para las entender etapas para dar una continuidad al plan de acción pueden llevarse a cabo mediante un cronograma de actividades, una agenda de trabajo o una gráfica de Gantt. ¿Qué debe llevar un diagrama de Gantt? Hay que analizar la situación, como ya lo hemos visto, seleccionar y definir el problema, los objetivos del proyecto, justificarlo, analizarlo, hacer un cronograma de trabajo que implica tiempo, espacio, lugar, materiales, etc. La especificación, los recursos humanos, materiales y financieros, que ya lo vimos con la capacitación de los dos profesionales.
se lleva a cabo el proyecto, se evalúa el proyecto y hay un informe final. Entonces, si por algún motivo no se puede hacer el diagrama de Gantt, se puede hacer una agenda de trabajo, se puede hacer un cronograma de actividades que nos permita ir apuntando como una bitácora todos los avances que llevamos sobre el tema. Adicionalmente, el plan de acción también tiene una puesta en operación del plan. ¿Cuál es la clave en la puesta de operación del plan? La observación. Hay que observar todo lo que esté sucediendo mediante el plan de acción. El espacio, el tiempo, los actores, las actividades, los objetos, los acontecimientos, los propósitos, los sentimientos. Hay que ser observadores sobre todo lo que se está viviendo. Dicen que a veces una mirada dice más que 1000 palabras. Entonces hay que estar muy atentos a los rasgos físicos que en ocasiones los mismos empleados tienden a tomar sin darse cuenta. La observación es importante porque te permite verificar características del lugar, de las personas, de las actividades, de los objetos, de cuando realizas una pregunta, cómo lo toma cierta persona, cómo no, cómo responden, el símbolo de los brazos, de las manos, etc. Es importantísima la observación dentro de cualquier plan de acción. Igualmente, la evaluación del plan de acción. Ya sabemos que para hacer un plan de acción necesitamos una serie de factores para darle continuidad también, pero es importantísimo ir apuntando o ir palomeando cada uno de los procesos que ya se llevaron a cabo. Si nosotros no somos organizados y no evaluamos el plan, no damos un seguimiento, no realizamos una agenda de tareas, difícilmente vamos a poder dar un plan de acción que pueda dar directamente en el objetivo. Por eso es importante la evaluación del plan de acción. Y finalmente las encuestas y entrevistas. Siempre es importante saber qué te pareció el plan de acción, cómo lo tomaste, qué aprendiste, cómo lo vas a implementar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final me ha tocado que me pasan una hojita y te preguntan qué te pareció la capacitación, qué aprendiste, dónde lo puedes llevar a cabo, qué te llevas, qué no te gustó, cómo evaluarías al expositor, etcétera. Entonces, las encuestas y entrevistas entre los profesionales y los que somos beneficiarios de esos cursos, capacitaciones y demás, nos ayudan bastante para poder estar un poquito más cerca